Hola, muy buenas, junto a mi compañero Gianfranco Pantaloni, y yo, Hugo Contreras. les vamos a describir e informar sobre el origen, inserción, función e inervación de algunos músculos del cuerpo humano. El músculo trapecio. Este se origina desde la protuberancia occipital externa, se extiende por las vértebras cervicales hasta la C7, luego baja por las vértebras torácicas hasta la T12. Se inserta en la porción clavicular, en el acromion y la espina de la escápula. Se inerva gracias al nervio accesorio y al plexo braquial de la C3 a C4. Cumple una función de elevación escapular y de aducción horizontal. Dorsal ancho. Este tiene un origen en las apófisis espinosas de las vértebras torácicas de la T7 a la T12, en la fascia toracolumbar, en un tercio posterior de la cresta ilíaca, en las costillas de la 9 a la 12 y en el ángulo inferior de la escápula. Se inserta en la cresta medial de la corredera bicipital, se inerva gracias al nervio toracodorsal y cumple una función de retracción escapular, aducción y rotación externa. Músculo escaleno. Este se divide en tres partes y el músculo escaleno es un músculo respiratorio accesorio. El músculo anterior se origina en la apófisis transversa de C3 a C6 y se inserta en el tubérculo escaleno de la costilla número 1. El escaleno medio. Este se origina en la apófisis transversa de C2 a C7 y se inserta en el borde posterior de la costilla número 1. Y el escaleno posterior, este se origina en la apófisis transversa de C4 a C6 y se inserta en la cara externa de la costilla número 2. Estos tres músculos, o este músculo escaleno, se inerva por los nervios espinales de C3 a C7. Este músculo cumple una función como inclinación lateral, rotación leve, flexión anterior bilateral y la elevación de las primeras dos costillas. Músculo pectoral mayor. Este se origina en la porción media clavicular, en el esternón y en los cartílagos costales de las primeras 6 costillas. El pectoral mayor se inserta en la cresta del tubérculo mayor del húmero y se inerva gracias a los nervios pectorales de medial y lateral. Este músculo cumple funciones como aducción horizontal, rotación interna y llevar escápulas hacia anterior. Músculo serrato anterior. Este se origina de las costillas de la primera a la 9 y se inserta en la escápula, en la porción superior, intermedia e inferior. Se inerva gracias al nervio torácico largo y cumple funciones como Desplazar la escápula hacia lateral, elevación de costilla y movimiento de descenso con el brazo elevado. Músculo GOM. Este se origina en el manuelo external y terciomeral de la clavícula. Su inserción está en la apófisis mastoidea y línea nucal y este se inerva gracias a los nervios accesorios y brazos directos del plexo braquial. Cumple funciones como la flexión ipsilateral de la cabeza, la rotación contralateral de la cabeza y extensión. Músculos romboides. Este se divide en dos, romboides menor y romboides mayor. Del romboide menor, su origen se encontraría en las apófisis espinosas de las vértebras cervicales de C6 a C7 y su inervación estaría en el borde medial de la escápula por superior. Y el romboide mayor, su origen sería las apófisis espinosas de las vértebras torácicas de T1 a T4 y su inervación sería el borde medial de la escápula pero por inferior. En ambos casos, su inervación sería el nervio dorsal de la escápula de C4 a C5 y cumpliría funciones como la fijación de la escápula y retracción escapular. Músculo angular de la escápula. Este se origina en las apófisis transversas de las vértebras cervicales de C1 a C4 y se inserta en el borde superior de la escápula y se inerva por el nervio dorsal de la escápula. Cumple funciones como elevación de la escápula hacia medial y inclinación de la cabeza ipsilateral.
Músculo deltoides. Este se divide en tres partes: porción clavicular, acromial y espinal. Los tres se insertan en la tuberosidad deltoidea del húmero y se inervan gracias al nervio axilar. La porción clavicular cumple funciones como rotación interna y aducción, la porción acromial, abducción, y la porción espinal, rotación externa y abducción. Músculo supraespinoso de la escápula. Este se origina en la fosa supraespinosa de la escápula y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. Este se inerva gracias al nervio supraescapular y cumple función de abducción. Músculo redondo menor. Este se origina en el borde lateral de la escápula y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. Se inerva gracias al nervio axilar y cumple función de rotación externa y leve abducción. Músculo subescapular. Este se origina en la fosa subescapular de la escápula y se inserta en el tubérculo menor del húmero. Se inerva gracias al nervio subescapular y cumple función de rotación interna. Músculo tríceps braquial. Este se dividiría en tres cabezas. Su cabeza larga se originaría en la fosa infraglenoidea de la escápula y su cabeza medial y lateral se originarían en la superficie posterior del húmero. Los tres se insertarían en el olecrano y se inervan gracias al nervio radial. Cumple una función de extensión y ayuda a la rotación externa y abducción. Músculo bíceps braquial. Este se divide en dos cabezas. Su cabeza larga, que se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula, y su cabeza corta, que se origina en la apófisis coracoides de la escápula. Ambos se insertan en la tuberosidad del radio y se inervan gracias al nervio músculo cutáneo. Cumple función de flexión y supinación. Músculo flexor profundo de los dedos. Este se origina en la cara anterior del cúbito y se inserta en las falanges distales de los dedos del 2 al 5. Se inerva por el nervio mediano y el nervio cubital y cumple la función de flexión. Músculo flexor superficial de los dedos. Este se dividiría en tres cabezas. Su cabeza humeral, que se originaría en el epicóndilo medial del húmero, su cabeza cubital, que se originaría en la apófisis coronoides del cúbito, y su cabeza radial, que se originaría en la tuberosidad del radio. Los tres se insertarían a los lados de las falanges medias de los dedos del 2 al 5 y se inervarían por el nervio mediano y cumplirían o ayudarían en la función de flexión de los dedos. Músculo extensor radial largo del carpo. Este se origina en la cara lateral y distal del húmero y se inserta en la cara dorsal de la base del metacarpiano 2. Se inerva gracias al nervio radial y cumple una función de pequeña flexión de codo y extensión de muñeca. Músculo extensor radial corto del carpo. Este se origina en el epicóndilo lateral del húmero y se inserta en la cara dorsal de la base del metacarpiano 2. Se inerva por el nervio radial y cumple la función de ligera flexión de codo, extensión de muñeca y también ayuda al cierre del puño. Músculos lumbricales. Estos se originan desde la cara radial de los tendones del músculo flexor profundo de los dedos y se insertan en la aponeurosis dorsal del dedo 2 al 5. Se inervan por el nervio mediano y el nervio radial y cumple la función de flexión y extensión del dedo 2 al 5. Músculo recto abdominal. Este se origina en el pubis y se inserta en los cartílagos costales de las costillas 5 a las 7. Se inerva por los nervios intercostales y cumple función de flexión de tronco, compresión de la pared abdominal y estabiliza la pelvis. Músculo oblicuo interno. Este se origina en la fascia toracolumbar y la cresta ilíaca y se inserta en la línea del alba y cartílagos costales inferiores. Se inerva gracias a los nervios intercostales y el nervio subcostal
y cumple funciones como flexión lateral del tronco, rotación contralateral y compresión de la pared abdominal. Músculo oblicuo externo. Este se origina de la costilla 5 a la 12 y se inserta en la cresta ilíaca y tubérculo púbico. Se inerva gracias a los nervios intercostales y subcostal y cumple funciones como la flexión lateral del tronco, rotación y compresión de la pared abdominal. Músculo transverso del abdomen. Este se origina de la fascia toracolumbar, los cartílagos costales inferiores y la cresta ilíaca. Se inserta en la línea del alba y este músculo se inerva gracias a los nervios intercostales y el nervio subcostal y cumple funciones como compresión de la pared abdominal, estabiliza la columna y ayuda en la expiración forzada. Bueno, esos fueron todos los músculos y muchas gracias por verlo.